Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que muy bien. Todos en casa, en armonía, reunidos y esperando con ansias su acostumbrado viernes de enseñanza. ¿A cuánto le gustan los viernes de enseñanza? Hoy vamos a hablar de un personaje. Hemos hablado de muchos personajes en los viernes de enseñanza, ¿verdad? Ya tenía tiempo que no hablaba de un personaje. Y aquí sería innumerable la cantidad de personajes bíblicos, unos conocidos y otros no, de los que hemos hablado y del cual usted ha aprendido mucho seguramente. Se puede llenar la boca con los familiares y amigos de tantos personajes del cual hemos hablado y le hemos enseñado en nuestros viernes de enseñanza. Bueno, hoy vamos a hablar de otro personaje, un personaje que es conocido por todos, es conocido por cristianos y no cristianos, pero de él, pero de él aprendemos muchas cosas. De él vamos a aprender cosas que muchos tienen, incluso algunos todavía practican la conducta de este personaje conocido del que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de Poncio Pilato. ¿Cuántos recuerdan a Poncio Pilato? De repente, cuando usted habla de Poncio Pilato, piensa en un personaje repudiado, porque fue la persona que, bajo su liderazgo y su poder en aquel tiempo, permitió que Jesús fuera juzgado y crucificado. Por lo tanto, Pilato no es una persona agradable a muchos por el papel que le tocó asumir en su momento. Sin embargo, Pilato es una persona cuya conducta todavía gravita en el corazón de mucha gente hoy día. Y yo quiero demostrarlo con la Biblia hoy. Todavía en la calle hoy hay muchos Poncios Pilatos que están por allí. Y yo quiero con la Biblia enseñarte a qué me refiero. Pilato, recuerden ustedes, era el gobernador de Judea en el tiempo en que Jesús fue juzgado y crucificado en la cruz. Pilato tuvo a Jesús frente a él y tuvo que tomar una decisión. Y él hizo una pregunta monumental, una pregunta con la cual quiero basar la enseñanza de este viernes de enseñanza. Pilato hizo una pregunta que yo quiero que usted recuerde siempre, que es una pregunta que debe estar siempre en tu corazón y en el corazón de toda persona. Vaya conmigo a su Biblia, vaya conmigo a Mateo 27. Mateo capítulo 27. Vamos a hablar de la actitud que asumió Poncio Pilato en ese momento trascendental, en ese momento tan importante que tiene que ver con el juicio, condenación y posterior crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Él jugó un papel muy importante porque en sus manos estaba Jesús, y así mismo va a pasar contigo y conmigo. Mire lo que dice Mateo 27, versículo 22. Mire la pregunta trascendental que hizo Pilatos en ese momento, en ese interín. Ya tiene Mateo 27, 22. Dice así: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús? ¿Qué pues haré de Jesús? Es una pregunta que todos tenemos que responderla en algún momento de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Porque, mi hermano, Jesús es una persona ineludible, inevitable, inescapable. Es una persona con quien, te guste o no, lo creas o no, tendrás que lidiar en tu vida en algún momento. Y Pilato, en ese momento en que se estaba dando
el debate con el pueblo que llevaron a Jesús a él con la intención de que lo crucificaran, él mencionó esta monumental pregunta: ¿qué haré con este Jesús? Y este mismo Jesús es el que tú tendrás también que tomar la misma decisión. Pilato representa a toda persona que en algún momento tendrá que hacerse esa misma pregunta: ¿qué voy a hacer con Jesús? Mi hermano, y la Biblia enseña que Jesús estuvo en las manos de Pilato. Pero ahora, mi hermano, llegará el momento en que Pilato esté en las manos de Jesús, también para ser juzgado por él. Y usted conoce la historia. Nadie va a escapar del juicio. Y mi hermano, esa misma pregunta que hizo Pilato es la misma pregunta que usted debe hacerse: ¿qué vas a hacer con Jesús? Porque ahora mismo, así como Jesús estuvo frente a Pilato, así mismo Jesús está frente a ti. Y tendrás, al igual que Pilato, que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Y mi hermano, ese mismo Jesús que hoy estuvo frente a Pilato para ser juzgado, mírate en ese espejo, mi hermano, porque el día de mañana seremos nosotros los que estaremos delante de Jesús también para ser juzgados. Así que la pregunta es pertinente: ¿qué harás con ese Jesús? ¿Qué haré con este Jesús?, decía Pilato en ese momento. Y mi hermano, seguramente esa pregunta tendrás que responderla. Tendrás que asumir alguna actitud con respecto a eso. Tendrás que tomar una decisión, ¿no? Por eso quiero hablarles en este viernes de enseñanza de varios aspectos en las que Pilato estuvo involucrado a razón de el juicio que se llevó en contra de Jesús, ¿no? Porque, mi hermano, esa pregunta de ¿qué voy a hacer con Jesús? Es una pregunta del presente. No ¿qué van a hacer con Jesús?, ¿no?, sino ¿qué vas a hacer tú con Jesús? Es una pregunta también personal, porque no tiene que ver con qué va a hacer otra persona con Jesús, sino qué vas a hacer tú con Jesús, porque es una pregunta personal para todos. Es una pregunta también pertinente porque tu destino celestial, tu futuro, está en juego con respecto a la respuesta que des a esta pregunta. Y es una pregunta perentoria porque tendrás que contestarla. Usted me dirá: no, yo no tengo que contestarla. Sí, señor, tendrás que contestar esa pregunta. Tendrás que asumir alguna posición con respecto a esa pregunta. Y si usted y si usted dice: bueno, yo no voy a decidir, mi hermano, el no decidir es decidir que no vas a decidir. Eso no es un trabalengua. Decir que no vas a decidir es decidir no actuar, no decidir. Así que de todas maneras, esa pregunta tendrás que actuar conforme a lo que tu corazón te diga. Pero tú tendrás que responder esta pregunta, te guste o no. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque, mi hermano, Jesús, como dije, es alguien ineludible, inevitable. Tú podrás aceptarlo o rechazarlo, tú podrás proclamarlo o podrás negarlo o podrás coronarlo o crucificarlo, pero no podrás ser una persona neutral frente a esa pregunta. Y con la Biblia yo quiero enseñarte, con la Biblia yo quiero que hablemos con respecto a la actitud que realizó Pilato a propósito del juicio que se le hizo a Jesús. Así que primero quiero que veamos cuáles fueron las voces que confrontaron a Pilato. Usted sabe que varias voces confrontaron a Pilato en ese momento. Vamos a verlo bíblicamente. La primera voz que lo confrontó a él fue la voz de la razón.
Mire lo que dice Mateo 27, versículo 18. Mateo 27, 18 dice así: porque sabía que por envidia le habían entregado. Es decir, Pilato estaba clarito. Pilato conocía a la gente. Pilato conocía a la gente que llevaron a Jesús frente a él. Él sabía perfectamente que por envidia lo habían llevado. El pueblo clamaba para que Jesús fuese crucificado. Y Pilato sabía las intenciones de la gente. Él sabía que las intenciones de ellos eran políticas. Pilato sabía que no había nada en contra de Jesús. Sin embargo, él sabía que por las cosas que Jesús estaba haciendo, despertó mucha envidia en contra de sus mismos paisanos, de los mismos judíos que procuraban crucificarle, ¿no? Y recuerda algo, Pilato no era ningún tonto. Él no llegó a ser gobernador de Judea de parte de Roma por ser un tonto. Él conocía a la gente, conocía su manera de pensar y sabía que Jesús para ellos mismos era un estorbo político del cual se querían librar, y por eso levantaron estas falsedades en contra de Jesús que hicieron que le hicieran comparecer frente a él, frente a Pilato, para que tomara una decisión. Y mi hermano, ¿a cuántas personas de las que me están viendo hoy la voz de la razón también te ha hablado y tú sabes que tienes hace tiempo que tomar la decisión de buscar a Jesús y todavía no lo has hecho? ¿A cuántos saben que por más que tú quieras buscar otra cosa, buscar argumentos, tú sabes de la existencia de Jesús y sabes perfectamente, como también lo sabía perfectamente Pilato, que Jesús era inocente y que no había manera para que fuese crucificado? Así que la voz de la razón le habló a Pilato, y seguramente la voz de la razón también te habla a ti. Porque para que el pueblo escuchara las evidencias, escuchara las pruebas falsas que se levantaron en aquel momento en contra de Jesús, y aún así, como Pilato lo permitió, que lo crucificaran, tenía que también pisotear a la razón. Tenía que también crucificar a la razón al permitir que Jesús pasara por la cruz. Así que la primera voz que confrontó a Pilato fue la voz de la razón. Hubo otra voz que confrontó a Pilato, fue la voz de un ser querido. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 19 del capítulo 27, Mateo 27, versículo 19, dice así: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿No? De alguna forma la mujer de Pilato tuvo contacto con Dios, y Dios de alguna forma le habló a la mujer, y la mujer le advirtió a Pilato al respecto. Y usted conoce la historia. Pilato no escuchó a su mujer, no escuchó las advertencias que ella le hacía de que no se metiera en ese lío con Jesús y que no formara parte de eso. Y mi hermano, ¿cuántos de los que me están viendo, cuántas personas, algún familiar querido, se te acercó con lágrimas en los ojos suplicándote que busques a Dios? ¿Cuántas abuelas, cuántas madres, cuántos padres se han acercado para decirte: busca a Dios, busca a Jesús, ven a la iglesia? ¿Cuántas veces, cuántas madres han llorado delante de ti, casi suplicándote que busques a Dios, que vengas a la iglesia, y no quieres venir? ¿Cuántos hijos le han suplicado a padres: ven a la iglesia, ven a buscar de Jesús, entrega tu vida a Jesús, deja ciertas cosas que estás haciendo y ven a buscar de Dios? ¿Cuántos familiares queridos, cuántos seres queridos
con lágrimas en los ojos, han venido hacia ti. ¿Cuántos buenos amigos? Porque mi hermano, y yo digo buen amigo, el que quiere el que piensa en tu futuro, invitándote a la iglesia. Porque buen amigo que te invita a una fiesta, a un baile, a lugares que no son de provecho, yo lo cuestiono mucho. Un buen amigo es el que quiere tu salvación. Un buen amigo es el que te invita a la iglesia, te invita a buscar de Dios para que tu vida mejore. Esos son buenos amigos. ¿Cuántos buenos amigos te han convidado, te han invitado para que vengas a buscar de Jesús, para que vengas a buscar de Dios, para que tu vida mejore? ¿Cuántos lo han hecho y no has prestado atención? En este relato la Biblia dice que la mujer de Pilato le habló diciéndole: mira que tuve sueño con este Jesús, no te metas en eso, deja a ese hombre tranquilo, no formes parte de eso. Pero Pilato no prestó atención. ¿Cuántas personas familiares que tú conoces tampoco han prestado atención a las miles de veces que tú le has dicho: ven a buscar de Jesús, ven a la iglesia, ven a buscar de Él, ven a buscar tu salvación? Este es el tiempo en que debes de buscar a Jesús, y tampoco prestaste atención. ¿A cuántas personas conoces, familiares y amigos, a los cuales has invitado una y otra vez? Y mi hermano, yo te animo a que no pierdas la paciencia, a que no pierdas el deseo de salvar a tus amistades y familiares. De algo de lo cual nunca te puedes cansar es de luchar por la salvación de quienes amas. Tus familiares primero, tus amigos después. Pero jamás te debes cansar de insistirles, porque lo que está en juego es la salvación, de la cual tal vez ellos no entienden, no conocen y no valoran. Pero tú la conoces y tú sabes, porque has recibido palabras y tú sabes de lo que serán acreedores si buscan de Jesús. Pero vemos que Pilato no prestó atención ni a su mujer. Hay otra voz que también vino y que confrontó a Pilato en esa época, y fue la voz de su conciencia. Mira, la conciencia de Pilato le retumbaba, porque él sabía que Jesús era inocente. Mira lo que dicen los versículos 23 y 24. Estamos en Mateo 27. Mira lo que dicen los versículos 23 y 24. Y el gobernador les dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Mi hermano, la conciencia le retumbó a Pilato, porque él sabía, Pilato sabía que Jesús era inocente. ¿A cuántas personas, familiares y amigos que me pueden estar viendo en este momento, saben que su conciencia les dice que deberían buscar a Jesús y aún así se resisten a hacerlo? Por los motivos que tú quieras. Por los motivos que tú quieras. La conciencia les debe estar retumbando a muchos, porque la razón te dice que lo busques y no has querido. Un ser querido te ha pedido que vengas y no has querido. Y tu conciencia también te lo ha dicho. Sabes que tienes que buscar de Jesús, y por circunstancias que solamente tú conoces, no has querido hacerlo todavía. Y Pilato no escapó de eso. Él sabía, su conciencia le decía: este hombre es inocente. Pero a pesar de eso, se dejó llevar por el pueblo. Pero hay otra voz que confrontó a Pilato. La voz de Jesús. Él escuchó también la voz de Jesucristo. Jesús habló con Pilato, y mira lo que le dijo. Mira lo que le dijo Jesús en Juan. Vaya conmigo a Juan 18. Juan 18, 37. Juan 18, 37 dice así. Hablándole Jesús a Pilato, le dijo lo siguiente. Le dijo entonces Pilato:
luego eres tú rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Mi hermano, la Biblia dice que Jesús le habló a Pilato y le dijo unas cuantas cosas. Y mi hermano, y tal vez usted me pueda decir: ok, pastor, yo he escuchado la voz de la razón, he escuchado la voz de un ser querido que me ha invitado más de una vez a la iglesia, a través de mi mamá, mi papá, mis hijos, yo no sé, amigos que me han invitado a la iglesia, y también he escuchado la voz de mi conciencia, pero yo nunca he escuchado la voz de Jesús. ¿O sí la has escuchado? Sí has escuchado la voz de Jesús, porque todos los viernes y todos los domingos Jesús te habla a través de la predicación que te llevamos. Yo soy un simple instrumento que Jesús usa para transmitirse su palabra. Así que sí, y Jesús te habla todos los días, todas las semanas. Porque si tienes conciencia y si en algún momento levantas una oración, es porque tienes conciencia y sabes que Jesús existe. Y cada vez que recibes estas predicaciones, los viernes y domingos, ¿no?, es Jesús hablándote, es Jesús diciéndote: ven a mí, a través de su palabra. Así que las 4 voces que recibió Pilatos y que lo confrontaron, también la recibimos tú y yo, también la recibes tú, ¿no? Y por eso no tendremos excusa el día de mañana, como ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, en otras prédicas que hemos llevado, ¿no? Como digo, soy un simple mensajero que Dios utiliza para acercarte a Él. Y por eso Pilato recibió estas 4 voces. Pero hay otro aspecto que también tiene que ver con Pilato. ¿Sabe usted que también hubo valores que controlaron a Pilato y que no lo dejaron realizar la actitud correcta? Hubo valores que lo controlaron. Vamos a hablar de esos valores. El primero de ellos, la opinión pública. Mira lo que dice Mateo 27:20. Vuelva nuevamente a Mateo. Mateo 27:20. Mateo 27:20 dice así. 27:20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. La Biblia dice que la mayoría de la gente clamaban por la libertad de Barrabás y que Jesús fuera crucificado. Usted conoce la historia. Y Pilato, y recuerden que Barrabás era un delincuente, era un asesino, ¿no? Sin embargo, la Biblia dice que la multitud clamó y él se dejó persuadir. Se dejó persuadir por el grito de la mayoría que pedían a Barrabás. Es decir, estamos hablando de que Pilato fue un político débil que se dejó llevar por el pueblo. Él estaba más pendiente de la popularidad del pueblo que de hacer las cosas correctas. Y mi hermano, ¿cuánta gente hoy día hay así? ¿Cuántas personas que no vienen a la iglesia tal vez no lo hacen y no buscan de Jesús porque las amistades que tienen, ¿no?, al enterarse de que vienen a iglesia, les harán bullying, los molestarán, tal vez se aparten de ellos, tal vez no quieran que continúe siendo parte del grupo? Y mucha gente, al igual que Pilato, no hace las cosas correctas porque está más pendiente de la popularidad de la gente que la rodea. ¿Cuánta gente usted conoce que cae dentro de estos patrones? Personas que deberían venir a buscar de Dios, deberían buscar de Jesús, pero las amistades pesan. Las amistades, la parranda, los amigos, ellos pesan más que hacer lo correcto y buscar de Dios.
Y por eso Pilato era un político de esos, era un político débil. Mira lo que dice Marcos 15:15. Vaya conmigo más adelante a Marcos capítulo 15, versículo 15. Marcos 15:15 dice lo siguiente. Marcos 15:15 dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Pero mire cómo dice al principio. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo. ¿Cuántas personas tú conoces, familiares y amigos, que prefieren satisfacer a los amigos, satisfacer a los compañeros, satisfacer al grupo de pasieros cuya influencia aparentemente pesa más que venir a buscar de Jesús? ¿A cuánta gente conoce usted así? Gente que prefiere quedar bien afuera que quedar bien con Dios, que quedar bien con Jesús. Eso todavía existe, muchas personas. Y por eso muchos Pilatos hay allá afuera todavía. Gente que prefieren quedar bien políticamente con sus amigos y amistades, hasta jefes, porque hay jefes que los viernes forman parrandas y chupatas que si tú no vas, se ofenden. Y tú, para quedar bien allá, tú accedes, vas allá, te metes tus traguitos, porque dice, bueno, el patrón no me está bien. Y mi hermano, tal vez usted me dirá, pero pastor, yo tengo que aprender a vivir. No, tú tienes que aprender a morir. Porque de lo que tenemos seguro es que vamos a morir. Y cuando muramos, estaremos delante de Jesús, en un juicio que nadie podrá escapar. Así que, mi hermano, yo siempre, cuando pasa eso, debemos recordar lo que dijo Pedro. Juzguen ustedes a quién debemos obedecer, si a ustedes o a Jesús. Pero hay muchos Pilatos por ahí que prefieren hacerle más caso a amistades que buscar de Jesús, que es el que te va a salvar o condenar cuando estés delante de él. ¿Cuánto dicen amén a eso? Aleluya, ¿no? Así que uno de los valores fue ese. Hay otro valor que controló a Pilato y no lo dejó hacer las cosas correctas, fue el orgullo. Pilato era un hombre muy orgulloso. Mire lo que dice Juan. Vaya conmigo a Juan 19:9. Juan 19, versículo 9, dice así. Juan 19:9 dice: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, está hablando de Pilato, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Mira lo que dice el versículo 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Qué le quiso decir Pilato con eso? A mí tú no me vas a hablar. Tú no me conoces, tú no sabes quién soy yo. Llenándose la boca Pilato. Yo soy el que te puede mandar a crucificar o puedo mandar a liberarte. Era un tipo muy orgulloso, ¿no? Era un tipo muy orgulloso Pilato. Pero mira lo que le contestó Jesús. Juan 19:9. Me gusta lo que Jesús le contestó. Jesús le contestó lo siguiente en el versículo 10. Jesús le contestó. Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús diciendo, tú no tienes autoridad sobre mí si no te hubiese dado, no te hubiese sido dado de arriba. Jesús, sabiendo que él estaba cumpliendo una misión, estaba cumpliendo una profecía, y es lo mismo que te pasará a ti y que me pasará a mí. ¿Cuánta gente orgullosa usted conoce que no quiere venir a la iglesia? Que dicen, no, todavía no es mi tiempo. ¿Cuánta gente usted conoce así? Hay un tercer valor que no dejó que Pilato hiciera lo correcto, que es la posición
y las posesiones. Recuerden que Pilato era gobernador de Judea y muchas veces lo que te da de comer determina tu forma de hablar o de qué parte o de qué lado vas a estar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Si él no tomaba, si Pilato no tomaba la decisión políticamente correcta, eso podía repercutir en su posición y obviamente en sus posesiones, ¿no? Porque si el César se enteraba que Pilato había soltado a una persona que decían que era el rey de los judíos, sabiendo el César que el rey supuestamente es él, Pilato hubiese pagado los platos rotos de eso. Y Pilato, conociendo eso, políticamente hablando, actuó conforme a lo que le convenía. ¿Y cuánta gente usted conoce así? ¿Cuánta gente usted conoce que no viene a buscar de Jesús porque políticamente no le conviene? Hay personas cuyos jefes, cuyos dueños de empresa tienen costumbres distintas al cristiano. Y a veces tienes que someterte a costumbres de las cuales tal vez en tu corazón no quieres hacer, pero lo haces porque tienes que vivir, tienes que comer. Y a veces, en estos días, una hermana me escribía diciéndome que los jefes querían que ella tomara ciertas posturas distintas a las que debe tener un buen cristiano. Y yo le hice algunas recomendaciones, pero en ningún momento le dije que dejara de ser como el buen cristiano debe ser, ¿no? Porque a veces es mejor perder que alejarte de las costumbres que la Biblia nos enseña. Hay personas cuyos jefes a veces se quieren propasar, a veces con las damas, quieren propasarse con ellas, quieren acariciarlas, tocarlas, porque son los jefes y porque económicamente dependen del salario que les pagan. Y muchas se someten. ¿Por qué? Porque dicen, tengo hijos, tengo que vivir. No, usted tiene que morir. Porque de esas cosas Dios también tiene conocimiento. Y mi hermano, a veces es preferible hacer lo correcto que someterse, porque si te sometes una vez, tendrás que seguirte sometiendo. Tendrás que seguir siendo presa de esas cosas que a la larga no te darán buen resultado. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y cuántas personas conoce usted que por no perder tal vez el trabajo, la posición, por no perder la amistad que tiene con personas, prefiere poner a Jesús en segundos lugares? ¿Cuántos conocen ustedes de eso? ¿No? ¿Cuántos por temor no se entregan a Jesús, por temor a que venir a Jesús implique para ellos la pérdida de amistades, de trabajos o quién sabe de qué, de ser repudiado por terceras personas, ¿no? Y esto me recuerda lo que hizo Moisés, que prefirió el vituperio de vivir con su pueblo sometido en el desierto que vivir los deleites del palacio. ¿Cuántos recuerdan eso? Aleluya. Y tal vez usted me dirá que es fácil decirlo. No, también es fácil hacerlo, ¿no? A veces, mira, cualquier decisión que tú tomes sirviéndole a Dios es una decisión que Dios tomará en cuenta y tendrá cosas mejores para ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Finalmente, vamos a hablar ahora de aspectos que también condenaron a Pilato por querer evadir su responsabilidad. También hubo aspectos que condenaron a Pilato por querer evadir su responsabilidad. La primera de ellas, ignoró a Jesús. Ignoró a Jesús. Mire lo que dice Juan 18, 31. Vaya conmigo a Juan 18, versículo 31. Juan 18, 31 dice así: entonces le dijo Pilato,
tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y usted conoce la historia. Los judíos, por eso lo llevaron delante de Pilato, porque la ley establecía que solamente los romanos, que eran los que imperaban sobre el pueblo judío de la época, eran los autorizados para decretar la muerte de cualquier persona. Entonces, cuando llevan a Jesús delante de Pilato, él, queriendo zafarse, les dijo, háganlo ustedes, júzganlo de acuerdo a la ley de ustedes, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes, cuántas personas que usted conoce ignoran a Jesús? Pilato, con lo que respondió, quiso decirles, no me molesten con eso, yo tengo otras cosas más importantes que hacer, no tengo tiempo para dedicarle a esta persona. ¿Y cuántas personas conoce usted que palabras más, palabras menos, piensan igual que Pilato? Que dicen, no, vayan ustedes a la iglesia, vayan ustedes, ¿no? Ignoran a Jesús, no quieren venir a él, ¿no? Y lo ignoran porque prefieren otras cosas, prefieren otras amistades, prefieren otras actividades que venir a los pies de Jesús. Y por eso dije, como dije al inicio, muchos Pilatos hay por ahí. Gente que ignora a Jesús, sabe de su existencia, sabe de la importancia de venir a él, pero igual lo ignoran. No vienen a él, no le dan la importancia en su vida que debe tener. Y mi hermano, Jesús es inevitable, es una persona que usted ni yo podremos evitar. Tendremos que estar delante de él en algún momento de nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Otro aspecto importante que Pilato también, que también condenó a Pilato, es que trató de pasar la decisión a otros. Cuando en el debate Pilato llegó a escuchar que Jesús era de Galilea, dijo, ¿cómo? ¿De dónde es? De Galilea. Vayan para donde Herodes. Y lo mandó para donde Herodes con la intención de que fuese Herodes y no él el que tomara la decisión. Y usted conoce las consecuencias de eso. Mire lo que dice Lucas 23. Vaya conmigo a Lucas capítulo 23, versículos 6 y 7. Lucas 23, 6 y 7 dice así. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Es decir, cuando encontró la posibilidad de zafarse de la responsabilidad y sabía que era de Herodes, lo mandó a donde Herodes, tratando de con eso evadir su responsabilidad. Y mi hermano, déjeme decirle algo. Nadie podrá tomar la decisión por usted. La decisión de buscar a Jesús, usted no podrá pasársela a otra. Usted no podrá decirle a su mamá, mamá, ve tú a la iglesia y ora por mí. Usted no podrá decirle a su abuela, bueno, abuela, ve tú a la iglesia y ora por mí. La salvación es individual. Y tu mamá y tu abuela podrán venir y orar por ti. Pero la salvación es individual. La salvación no es en combo, de que porque tu mamá ora por ti, tú vas al cielo con ella. No funciona así. La salvación es individual. Tú no podrás pasarle la responsabilidad de buscar a Jesús a otra persona. Es una decisión que tú y nadie más que tú tendrás que tomar. La Biblia lo dice. Habrá gente que se estará casando, habrá gente que estará fiestando cuando venga el Hijo del Hombre en su segunda venida, y no todos van a ir al cielo. ¿Quiénes son los que irán? Los que le buscaron, los que estuvieron siempre pendientes de su llegada. Hablamos aquí de las vírgenes, de las sensatas y las insensatas. Hablamos aquí de eso. Y el que no está preparado, ¿quién no está preparado? El que no buscó a Jesús, el que lo postergó, el que dijo después yo voy, el que como Pilato dijo no, quiso dar la responsabilidad a Herodes, una responsabilidad que él debió tomar, igual que una responsabilidad que tú debiste tomar, se la pasaste a tu abuela, a tu mamá, a tu tío, a tu hermana, a todo el mundo se la quieres pasar, pero no quieres asumir la responsabilidad de venir a Jesús. Y mi hermano, en algún momento te pasará fractura eso. Tendrás que pagar las consecuencias de tu decisión.
de no buscar a Jesús porque tú entiendes que tal vez, porque algunos incluso dicen, no, yo todavía tengo tiempo, yo estoy joven, déjame festar, déjame tomarme mi trago, de fumar mi cigarrillo, déjame ir a todas las fiestas que yo pueda ir, a todas las actividades sociales que yo pueda ir, y no busques a Jesús. Déjame ir a todas las actividades, fiestas, carnavales que me inviten, déjame ir a gozar mi vida, porque yo estoy joven. Mi hermano, de todas esas cosas que dices, hemos hablado de eso en la iglesia. Hay un libro donde todo se da, donde todo está siendo anotado. Todo lo que tú digas hoy está siendo anotado en un libro. Y cuando llegue ese juicio del que nadie podrá escapar, ahí saldrá. Y te dirán, ¿te acuerdas cuando tu abuela te dijo ven y no quisiste? Y encima dijiste esto y esto, eso va a estar ahí. Todo lo que tú digas en contra de buscar a Jesús está siendo anotado en ese libro que se va a abrir el día del juicio, del cual no podrás escapar. Así que, mi hermano, piénsalo bien. No seas ese Pilato que piensa que puede chifiar a Jesús hoy y que mañana vas a esperar que tengas 80 años para venir. Eso no te va a funcionar. No te va a funcionar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, instruye al niño. Instruye al niño. Y mi hermano, si tú eres niño, si eres adolescente, si tú eres joven y todavía no quieres buscar, todo eso está siendo anotado. Todo eso. Y tú podrás hacer lo que tú quieras, pero de algo no podrás escapar. Así como Pilato tuvo a Jesús delante de él, así también Jesús tendrá frente a él a Pilato y también nos tendrá a nosotros. Así que, mi hermano, si tú le dices a alguien que lo haga por ti, no te va a salir, porque la salvación es individual. ¿Cuántos me están comprendiendo de lo que estamos hablando aquí? Hay un tercer aspecto que condenó a Pilatos, que tiene que ver con que él trató de admirar a Jesús. Él creyó que hablando bien de Jesús, él se libraba y él quedaba bien. Mira lo que dice Lucas 23. Ve conmigo a Lucas 23. Lucas 23, versículos 14 y 15. Lucas 23, 14 y 15 dice así: mas toda la multitud dio voces a una diciendo, es 14 y 15. Les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturbaba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Herodes diciendo, hablando bien de Jesús, yo no he encontrado nada malo en este hombre. Este hombre, mira que yo no le he encontrado los males de lo que ustedes lo acusan. Se los mandé a donde Herodes y Herodes tampoco encontró nada malo en él. Hablando bien de Jesús. Y de repente él pensó que por hablar bien de Jesús, él se libraba de su responsabilidad. Y eso pasa hoy día con mucha gente. Hay mucha gente que habla bien de Jesús, pero no viene a Jesús. Y bueno, yo no sé si decir que crees en Jesús, si decir que crees en Dios, pero no vienes a Dios, te libera. O si con eso tú sientes que vas a ir al cielo. No, mi hermano. Yo no sé si cuando alguien te está enamorando, digamos que tu novio te dice, yo te quiero mucho, pero no va a visitarte, no va a verte, ¿tú le crees de verdad? ¿De verdad? Si en tu trabajo dices que amas a tu trabajo y aprecias tu trabajo, pero faltas mucho a tu trabajo, ¿tú crees que de verdad tu jefe va a creer que tú quieres a tu trabajo? Lo mismo pasa con Dios. ¿Tú crees que por más que tú digas que tú crees en Dios, que lo amas,
que crees en su palabra, pero no vienes a Él, ¿de verdad tú crees que Dios te va a creer eso? ¿Cómo dices que amas a Dios, pero no vienes a Él? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo puedes decir que amas al Señor, le sirves a Él, lo amas mucho, lo quieres mucho, pero hay que suplicarte para que vengas a la iglesia? Que cualquier excusa es buena para no venir a la iglesia. Entonces, ¿de verdad tú crees que Dios te va a creer que lo amas porque hablas bien de Él cuando alguien te pregunta al respecto? Eso fue lo que hizo Pilato. Él pensó que por hablar bien de Jesús, de que él no ve nada malo en Jesús, pero lo dejó que lo crucificaran. Igual lo dejó que lo crucificaran. Entonces, el hablar bien de Jesús, pero no venir a Jesús, no te exonera. Mira, no te engañes con eso. Mi hermano, el que ama a Jesús, ama venir a Él, ama estar en su casa, ¿no? La cosa, obviamente no podemos hacerlo ahora. Y mi hermano, yo quiero creer que todos ven los mensajes los viernes y domingos, porque también eso va a hablar de cuán importante es Dios para ti. Porque mi hermano, si no lo haces ahora en casa con la comodidad que tienes del internet, que puedes ver el mensaje hoy o puedes verlo otro día, o no sé, pero si los viernes y domingos tú no estás pendiente de esto, entonces eso habla por sí solo. Y en el tiempo en que volvamos, que tú puedas decir que quieres mucho a Jesús, que quieres mucho a Dios, pero no te veo los viernes ni te veo los domingos en la iglesia. ¿De verdad tú crees que Dios te come ese cuento de que tú lo quieres mucho a Él? No funciona así, mi hermano. Hablar de la persona bien no es lo mismo a querer estar con la persona, en este caso de Jesús. Si tú amas a Jesús, tú deseas estar con Él. Tú deseas ir a su casa, no a la tuya. Ahora porque estamos en pandemia. Pero cuando llegue el tiempo de volver, porque muchos te preguntan en la calle, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Cuándo fue el último que fuiste a la iglesia? Entonces, ¿cómo tú dices que tú quieres mucho a alguien, pero no lo vas a ver? Si alguien te está enamorando y te dice que te quiere mucho, pero tú lo ves lo ves una vez al mes, ¿de verdad tú crees en eso? De lado y de lado. Si una mujer te dice que te quiere mucho, pero no tiene tiempo para ir contigo a la iglesia, ¿de verdad tú crees eso? Porque es cuestión de prioridades. ¿Qué es prioridad para ti? ¿Buscar de Dios o aspectos personales? Que no es mal, no me malinterprete. Las metas personales son buenas, pero ninguna es más importante que la salvación. Ninguna es más importante que tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ninguna es más importante. Entonces, si alguien dice que te quiere mucho, pero nunca tiene tiempo para venir contigo a la iglesia, medítalo. Medítalo. De un lado y del otro. Medítalo. Porque si las actividades personales, si ir a la playa, si ir a verte con amigos, si ir a lo que tú quieras, es más importante para no venir a la iglesia y dices que tú quieres mucho a Jesús, yo no sé. Yo personalmente tendré muchas dudas al respecto de eso. Y fue lo que hizo Pilato. Pilato quiso hablar bien de Jesús creyendo que con eso él iba a ser liberado de cualquier responsabilidad. Y esa misma táctica la usa mucha gente hoy día. Por eso decía que hay muchos Pilatos por ahí todavía, mi hermano. Hay muchos Pilatos. Amén. Y hay un cuarto aspecto, ahora sí para terminar, hay un cuarto aspecto que condenó a Pilato por querer traspasar la responsabilidad a otros, fue que trató de permanecer neutral. Él pensó que él podía lavarse las manos y él se liberaba de responsabilidad. Mire lo que dice Mateo 27, versículos 22 al 24. Mateo 27, del 22 al 24, dice así. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús? La gran pregunta. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba,
sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Palabra más, palabra menos. ¿Qué quiso hacer Pilato? Él quiso lavarse las manos delante del pueblo, como dice la Biblia, y con eso quiso decir: miren, me estoy lavando las manos. Yo no he dicho que sí, pero tampoco he dicho que no. El trabajo, la decisión va a ser de ustedes. Y mi hermano, ¿cuánta gente usted conoce que hace lo mismo? Quieren ser neutral. Mi hermano, nadie podrá ser neutral delante de Jesús. Tendrás que tomar una decisión. A Jesús tú tendrás que aceptarlo o negarlo. Tendrás que despreciarlo o aceptarlo. Tendrás que coronarlo o crucificarlo. Pero mi hermano, no podrás ser neutral. No puede. Y si tú decides no decidir, estás decidiendo no seguirlo, que también es una decisión. Pero con Jesús no podrás ser neutral. Si vienes a Él, se entiende que le amas. Si no vienes a Él, se entiende que lo rechazas, ¿no? Usted no puede estar neutral en las cosas de Jesús. Mira qué tan cierto es esto, que el mismo Jesús dijo. Ve conmigo a Mateo 12. Mateo 12:30. En Mateo 12:30, mira lo que Jesús dijo con respecto a eso. Hablando Jesús: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús lo dice claramente. El que no está conmigo, está contra mí. Si tú no vienes a Él, Jesús entiende que estás contra Él. Y si estás con Él, y el que no recoge con Él, desparrama. Así que mi hermano, piénsalo bien. Si tú dices a todo el mundo que tú amas a Jesús, que crees en Jesús, pero no vienes a Jesús, ¿de verdad? ¿De verdad tú crees que Jesús te come eso? Él lo dice: el que no está conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, si no vienes a Él, Jesús entiende que no estás con Él. Y ese cuento de que yo lo quiero mucho, pero no tengo tiempo. Mira, cuando digo tenga tiempo, yo voy. O sea, que hay otras cosas más importantes. Por eso digo, hay muchos Pilatos y Pilatas hoy día en la calle, que dicen que lo aman, pero no le buscan. Que dicen que lo quieren, pero cuando tú los buscas en esa, no están, no tienen tiempo. Y mi hermano, la Biblia y Jesús es claro. Pilato, con todo lo que dijo, tratando de hablar bien de Jesús, queriendo zafarse de la responsabilidad, aún así dejó que lo crucificaran. Y por eso, mi hermano, ¿sabes cuántos Pilatos hoy día están por la calle? ¿Sabe cuánta gente la voz de su conciencia le habló de un ser querido? Le habló su conciencia. Jesús le habla cada vez en las prédicas y aún así no vienen. No. Y mi hermano, cuando me toca orar por ellos, yo digo: Padre, ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia, porque si has escuchado todos los mensajes que hemos enviado, tú deberías tener preocupación de buscar a Jesús. Porque mi hermano, no basta con decir que lo amas, o que lo quieres mucho, o que crees en Él, pero no vienes a Él. Son dos cosas totalmente diferentes. Judas estaba con Él, pero no era de Él. Así que te puedes imaginar. Judas, que estaba con Él, no era de Él. Así que tú crees que si tú dices que le amas, pero no estás con Él, ¿cómo tú crees que es? ¿Cómo tú crees que es? ¿De verdad tú crees que Jesús creerá eso? Que cada vez que llega viernes o domingo en la mañana, tú no tienes tiempo, porque siempre hay algo más importante, cuando no te quedas dormido o dormida. Ay. ¿De verdad tú crees que Jesús y Dios te van a creer en eso? Que para Él no tienes tiempo.
pero te invitan a Charcomondongo y te paras a las 5 de la mañana para ir allá. Entonces, mi hermano, hay muchos Pilatos que están por ahí, mi hermano. Así que para terminar, todos tenemos que tomar la decisión. Todos. Y así como Jesús estuvo en manos de Pilato, llegará el tiempo en que Pilatos estará en las manos de Jesús, también para ser juzgado. Y lo mismo nos pasará a nosotros. Hoy Jesús está en tus manos. Tú decides si lo sigues o no. Pero llegará un tiempo en que tú estarás en las manos de Jesús. En que todos estaremos en las manos de Jesús. Y no podremos, no habrá tiempo para huir de Él. Mi hermano, a Jesús tú lo aceptarás o lo negarás. Lo coronarás o lo crucificarás. Pero mi hermano, no podrás ser neutral ni podrás lavarte la mano y buscando que otros sean los que hagan el sacrificio de buscar a Jesús por ti. No hay familiar que pueda hacer por ti lo que te corresponde a ti hacer por Jesús. Tus familiares podrán orar por ti y clamar para que Dios tenga misericordia, pero al final en el libro del que hemos hablado aquí, ya hemos hablado de eso aquí, al final en el libro estará todo lo que tú has dicho y lo que has pensado de Él. Y créeme, tú no querrás estar el día del juicio donde todas esas cosas saldrán. Así que, amado hermano, yo quiero con esta palabra animarte para que reacciones y todavía estés verdaderamente en la disposición de buscar a Jesús y no te conviertas en un Pilato más, sino que seas de aquellos que le ama y le busca y que toma la decisión correcta, ¿no? Para que cuando llegue el día del momento, el día del juicio del que nadie escapará y se revisen tus libros, a pesar de los errores que hayas podido cometer en la vida, Dios dijo, estuvo conmigo, vino a mí, no me ignoró, no se dejó persuadir por la muchedumbre, sus amistades no la confabularon, no lo confabularon, no le pidió a otros que vinieran por ella a la iglesia o por él a la iglesia, sino que estuvo siempre a disposición, siempre sacó tiempo para mí. ¿De verdad has sacado tiempo para Dios? ¿De verdad crees que si te vas hoy, si te pasa algo hoy, irás al cielo? Por solo pensar que Jesús es bueno, pero nunca viniste a Él. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña a que todos debemos buscarte en espíritu y en verdad. Que no seamos como Pilato, que hizo de todo para eludir su responsabilidad, que tuvo los momentos, que tuvo el momento para hacer las cosas correctas, pero su arrogancia, su poco importa, no lo dejaron actuar correctamente. Y al él permitir que condenaran a Jesús, también se condenó él. Él tuvo a Jesús en sus manos, pero Jesús también lo tendrá a él cuando venga el día del juicio. Y nosotros, Señor, tu palabra nos enseña y nos advierte para que no seamos igual que Pilato y que busquemos a Dios ahora que puede ser hallado, como tu palabra dice, para que no corramos aquella suerte que seguramente correrá Pilato, que será juzgado y lanzado al horno de fuego. Yo oro, Padre, para que los familiares de mis hermanos de la iglesia, de las cuales he visto lágrimas en la iglesia por los familiares que no van, y algunos que fueron pero ya no van, oro, Señor, por estos familiares, para que tú los hagas reaccionar, para que tú, Señor, los toques y para que en su corazón lata por ti, y que cuando llegue el momento podamos verlos y verlas allí, Señor, buscando de ti, y que no sean de aquellos que serán juzgados y aún diciendo cosas bonitas de Dios irán al horno de fuego porque nunca le buscaron
hubo cosas más importantes para él o para ella y renunciaron a hacer lo correcto. Yo oro, Padre, para que mis hermanos, sus familiares y amigos que puedan recibir este mensaje reaccionen y que busquemos de Dios, que no nos dejemos, Señor, embaucar por circunstancias personales, familiares o políticas, y que seamos de ese pueblo sin arruga y sin mancha que Jesús espera recibir y a buscar a cada uno de ellos en su segunda venida. Oro, Padre, para que esta enseñanza sobre Pilato llegue al corazón de propios y extraños, para que no nos apartemos de ti, sino que por todo lo contrario, sigamos intercediendo por aquellos que están apartados y hacerles entender que Jesús es lo más importante al cual deben prestar atención, que todo lo demás es secundario. Oro, Padre, para que esta palabra llegue al corazón de todos. Oro, mi Dios, porque a pesar de las circunstancias de este tiempo difícil que estamos viviendo muchos, tú estás presente. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú nos dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltaría. Te damos gracias, Señor, por suplir. Te damos, Señor, gracias por las familias que mantienen su tiempo de oración. Oro por aquellas familias donde tú eres lo primero y lo más importante, en donde nada ni nadie debe ser más importante que tú, mi Dios. Ojalá que esta palabra haya servido para llegar a los corazones de aquellos que piensan que la vida apartada de ti que llevan los llevará a alguna parte. Oro para que reaccionen y regresen a ti con corazón contrito y humillado, que tú no rechazas. Tú no rechazas al que viene a ti, Señor, con amor y con arrepentimiento. Te pido que tomes en cuenta, Señora, a estas hermanas, a estos hermanos que conocemos que están apartados por circunstancias que solamente ellos conocen, Dios. Toma en cuenta y te pido, oh Dios de la gloria, que como siempre tus brazos siempre estarán abiertos para ellos, para recibirlos con amor y guiarlos al camino correcto, que es el camino que lleva a ti. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros en este tiempo. Gracias, Señor, por el día de mañana, en donde estaremos llevando a cabo nuestras 24 horas de oración que inician a partir de la medianoche del día de hoy. Te pedimos, Señor, que todos los que se comprometieron cumplan con su hora y que oremos por aspectos propios. Todos tenemos un motivo, sobre todo en este tiempo, todos tenemos un motivo importante por el cual clamar y elevar plegarias a ti. Animo a mis hermanos, Señor, para que pongamos todas esas inquietudes delante de ti en oración en esa hora de las 24 que tendremos el día de mañana, y que tú, Señor, abras las puertas, des las respuestas y escuches el clamor de todo un pueblo que estará por 24 horas delante de ti en oración. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Razonen, mediten y tomen en cuenta esta palabra. Recuerden que las 24 horas de oración inician a esta medianoche. Oren por aquellos aspectos de tu vida que tú sabes que requieren de oración e intercesión delante de Dios. Clamemos delante de Dios por aquellas situaciones que cada familia, cada persona en particular sabe por la cual debe hacerlo, y que dejemos que en su infinita misericordia y que su absoluta voluntad Dios tome el control de todo lo que pongamos delante de Él. Los bendigo y los animo a que estemos pendientes el domingo, en nuestro acostumbrado domingo de bendición. Dios le bendiga a todos.